Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. La Ley de Orden Público, fundamental para los acercamientos con grupos ilegales, generó una nueva polémica en el país. La inclusión de 2 artículos que le dan al presidente facultades extraordinarias para indultar a condenados por los hechos ocurridos durante la protesta social ha generado malestar en algunos sectores políticos. Hoy, en las plenarias de Senado y Cámara, se evidenció esta preocupación y se levantaron las sesiones en donde se buscaba aprobar esta iniciativa. En Senado, por ejemplo, aunque fue negada una proposición que pedía aplazar el debate, los partidos Cambio Radical y Centro Democrático salieron del debate y desarmaron el quórum, pues los liberales tampoco estaban, ya que tenían reunión de bancada. Aquí, algunas de las reacciones. Bienvenidos. La inclusión de estos 2 artículos desató la polémica en el Congreso. Para la oposición, están hechos a la medida de las denominadas primeras líneas. El presidente de la República podrá designar como promotores de convivencia y participación ciudadana a personas que se encuentren privadas de la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social, para lo cual podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la orden de captura o de la medida de aseguramiento. Pero el artículo 17 es sin duda el más polémico. Facúltese al presidente de la República para que, en el marco de la política de paz total, pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social. Eso es inconstitucional, porque los que vimos la toma guerrillera que disfrazaron de estallido social fue la muerte de la gente del CTI, la muerte del muchacho de la policía en Cali, la muerte del muchacho degollado aquí en una moto. ¿Eso es indultable? Estamos hartos de regalar impunidad en Colombia. Mi pregunta, vuelvo y le digo, querida periodista, a los policías que estaban cumpliendo con su deber constitucional legal, cumpliendo la ley, ¿también nos van a indultar por estas investigaciones? Ante los cuestionamientos, Ariel Ávila, senador y coordinador ponente de este proyecto, asegura que estos beneficios aplican tanto para manifestantes como para policías inmersos en un proceso legal y que no se les acuse de delitos como tortura u homicidio. El proceso de indulto, que es los que ya tienen condena, van a ser revisados desde el Ministerio de Justicia, pasando por la Fiscalía, y el presidente tomará la decisión final si es indultable o no. Actualmente, según cálculos del Gobierno Nacional, al menos 314 personas estarían cobijadas con este beneficio. El senador Humberto de la Calle desde ya dijo que propondrá modificaciones a este artículo. Quienes le tiran bombas molotov a un CAI con policías adentro, me parece que eso sí no puede ser perdonado. A este proyecto, que tiene mensaje de urgencia, le restan 2 debates en plenarias de Cámara y Senado. ¿Qué alcances tiene esta iniciativa? ¿Sí se puede impulsar un indulto para personas capturadas en medio de la protesta social? Hoy es nuestro tema en Sala de Prensa y por eso a esta hora nos acompaña el abogado penalista Diego Gutiérrez. Bienvenido a Sala de Prensa. José Miguel, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y también a esta hora se conecta con nosotros el constitucionalista Juan Manuel Charri. Doctor Juan Manuel, bienvenido. José Miguel y televidentes, muy buenas noches. Doctor Diego, quiero iniciar preguntándole qué diferencia hay entre amnistía e indulto. Bueno, tenemos que mirar una circunstancia que a veces sirve para disfrazar palabras. Una amnistía, sin lugar a duda, va a llegar en el marco de una justicia transicional, en el marco de una justicia acordada con el Estado, acordada con la población, con una finalidad, y es generar el detrimento de un conflicto que esté gestándose. Pero los indultos a veces no tienen todos esos requisitos o procedibilidad que va a tener la amnistía. En ese entendido, nosotros vamos a llegar a poder entender que un indulto en un tema de política criminal del Estado y en un tema manejado directamente desde lo que viene siendo la política en sí, puede generar un detrimento gigantesco a lo que viene siendo la equidad y varios principios en la administración de justicia. Y con ello podemos llegar a generar, sin lugar a duda, un menoscabo de derechos de varias de las personas que se encuentran al interior de un conflicto. Doctor Juan Manuel Charri, escuchábamos a la senadora María Fernanda Cabal
que manifestó inicialmente que esta propuesta es inconstitucional. Usted que es experto en esta materia, ¿es constitucional? ¿Es inconstitucional? ¿Por qué? A ver, la Constitución autoriza al Congreso a otorgar mediante ley amnistías o indultos con 2/3 partes de los votos de cada una de las cámaras. O sea, tiene una mayoría calificada. Y esto es para delitos de naturaleza política. En Colombia ni la Constitución ni la ley definen qué es un delito político. Algunos han entendido que se trata de los delitos contra el régimen constitucional y legal, que son los delitos de rebelión, sedición y asonada, y la Corte Constitucional los ha definido como comportamientos anómalos cuando tienen como móvil causas políticas o un ideal de justicia. Entonces yo creo que gran parte del debate es en definir si ser manifestante violento es un delito político o no, y otra parte estará en si está dentro del tema de la ley. La ley 418 es una ley que autoriza al gobierno para negociar con grupos alzados en armas con motivaciones políticas. Al parecer, o por lo menos a mi juicio, los manifestantes violentos no hacen parte de un grupo armado con naturaleza política, en cuyo caso estaríamos frente a lo que comúnmente se le llama un mico en la ley. Doctor Gutiérrez, también ha manifestado, y lo está reiterando también el doctor Juan Manuel Charri, que prácticamente acá no hay unidad de materia porque buscan modificar es el Código Penal y no, en este caso, la Ley de Orden Público. Mire, la amnistía va a generar unos derechos y va a perdonar unas penas, pero es que un indulto da un abanico de posibilidades muy amplio que puede llegar a modificar el Código Penal con disfrazar que simplemente vamos nosotros a llegar a atacar la Ley 418. Entonces, cuando nosotros vamos a generarle tantas facultades en un indulto a un presidente de la República, podemos tener un sinnúmero de problemas, porque vuelvo, insisto, eso puede ser usado como una plataforma política para unos intereses propios de un partido o un candidato posteriormente. Doctor Juan Manuel, escuchábamos al ponente de esta iniciativa defendiendo el artículo 17 en específico, que es el senador Ariel Ávila, quien manifestó que este indulto va a pasar por todo un proceso, desde el Ministerio de Justicia, desde la Fiscalía General de la Nación, para que posteriormente sea el presidente de la República, si se le otorgan estas facultades extraordinarias, decide si se indulta o no a la persona ya condenada por algunos daños a bien ajeno en el marco de la protesta social, poniendo uno de los casos. ¿Esto qué tan viable es? ¿Esto funciona de esta manera? ¿Y qué tan fácil se ve? Bueno, a ver, generar un procedimiento de revisión de requisitos para establecer el beneficio de un indulto, pues es perfectamente viable. Que lo haga el Ministerio de Justicia, que intervenga la Fiscalía, también es viable. De manera que se pueden. Acá el punto es que se cumplan con los requisitos constitucionales y que se trate de delitos políticos que son los que podrían ser indultables. Los delitos comunes, los delitos de lesa humanidad, el secuestro y la extorsión, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, no pueden ser ni amnistiables ni indultables. Quiero también entrar en materia y especificar un poco estos dos conceptos, doctor Gutiérrez, y es, bueno, ¿cuáles en este caso entrarían de pronto a ser indultables y cuáles no? ¿Cuáles serían la diferencia? Bueno, prácticamente es el premio, por decirlo de cierta manera. La amnistía va a tener, por ejemplo, unos requisitos y unas finalidades específicas, pero ya hablando del indulto, ¿cuáles podrían llegar a ser? En este caso, en este escenario, lo que estamos viendo en el diario vivir, en mi concepto, no entraría ninguna de las conductas que se han desplegado, porque tal como lo está señalando el doctor Charris, es indispensable señalar y identificar que se traten de delitos políticos. En ese escenario, todo lo que se gestó en el marco de dichas protestas sociales, nada tiene que ver con delitos políticos. En ese entendido, no tendría cabida ninguna. Para todos los usuarios que están conectados con Sala de Prensa en estos momentos, y es que el indulto no significa que salga a libertad o en libertad de manera inmediata, sino también puede reducirse una condena. ¿Cómo funciona el indulto en esa materia?
Bueno, del texto del artículo que se estaba debatiendo, yo no deduzco eso. Eh, Le faculta al presidente para indultar la pena ya impuesta, pero no habla propiamente de rebajas, o por lo menos yo no las vi, o sea, no sabría cómo funciona. Doctor Charri, vuelvo con usted nuevamente. Algo muy similar se propuso también durante en el gobierno de Gabriel Boric en Chile, durante el marco de las protestas del año 2019. Aún no ha pasado su trámite en el Congreso de la República porque incluso lo han calificado de inconstitucional este tipo de iniciativas. ¿Usted cree que de pronto eso va por el mismo camino aquí en Colombia, viendo pues esta inconstitucionalidad que se puede presentar y pues también los varios reparos que existen actualmente por varios sectores políticos? Sí, yo veo muy difícil que se apruebe, primero porque es una ley que requiere de una mayoría calificada de 2/3 partes, que eso es mucho más que la simple mayoría. Y segundo, porque si hay reparos constitucionales, que es calificar la protesta social violenta o la manifestación no pacífica como un delito político y darle tratamiento de grupo armado con móviles políticos que en mi opinión no lo tiene. Doctor Gutiérrez, en su caso usted anteriormente mencionaba algo que me llamó mucho la atención y es que con la aprobación en caso de que se dé de este artículo en específico, se puede abrir la puerta de pronto para una salida de presos masiva o de pronto express que se podría presentar una vez se apruebe este tipo de iniciativas. ¿De pronto existe esa preocupación desde el ámbito penal? Mire, hay una circunstancia que venimos peleando mucho desde el derecho penal, inclusive desde el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, y es el gran hacinamiento carcelario. Porque hay que tener en cuenta algo, las personas que están enfrentando un proceso en la actualidad se presumen inocentes y sin embargo se encuentran privadas de la libertad. Pero es diferente la persona que ya fue condenada por un delito. Nosotros siempre hemos proclamado y buscado que no exista medida de aseguramiento en todos los casos. Sin embargo, la gravedad de las circunstancias por las que se presentaron las detenciones de los que se encuentran privados de la libertad ameritan una medida de aseguramiento en la mayoría de los casos sin conocerlos todos. Sí es preocupante que exista una excarcelación masiva porque además, entre otras cosas, se puede generar un tema político, un tema de una protección hacia un candidato o hacia un político en especial o un partido, y esa protección va a ser esas mismas personas. Esto puede llegar a tener unas consecuencias colaterales inmensas al interior del comportamiento de la ciudadanía. Y él tiene la obligación de regular dichas conductas del mismo Estado, pero es el mismo Estado quien está cediendo a dichas circunstancias. Entonces vamos a encontrar una doble moral que va a generar muchísimos conflictos, desde luego que sí. Doctor Charri, en materia procedimental, digamos que bueno, ya le restan 2 debates, recordemos que esta iniciativa tiene llamado de urgencia por parte del Gobierno Nacional, le restan 2 debates. En caso de que se llegue a aprobar y pasar ya prácticamente a convertirse en una reforma constitucional, ¿usted cree que de pronto la Corte Constitucional podría tumbar por lo menos este artículo? A ver, una vez que se apruebe la ley, los ciudadanos quedan en libertad de ejercer la acción de inconstitucionalidad y la Corte tendrá que estudiar los cargos que le propongan los respectivos ciudadanos. Podría darse el caso de que se llegara a encontrar un vicio de inconstitucionalidad como los señalados, o que la Corte tuviera un criterio más amplio y diferente y no lo declarara en ese sentido. Doctor Gutiérrez, ¿usted cree que de pronto en esta materia procedimental posteriormente se pueda cambiar, se pueden hacer algunas modificaciones? Incluso recordemos que actualmente en el Congreso de la República, antes de realizar los diferentes debates, también se hacen audiencias y se escuchan a los diferentes sectores, entre ellos a ustedes como abogados penalistas. ¿Usted cree que de pronto esto se puede generar algún cambio o ustedes de pronto como abogados podrían reclamarlo o hacerlo? ¿O usted cree que esto de pronto podría pasar así como lo han calificado algunos sectores políticos como un mico? La verdad, cuando se cuenta con ese respaldo mayoritario al interior del Congreso de la República, es difícil buscar un control. Sin embargo, a lo largo de la historia de Colombia hemos observado que esa presión por algunos sectores se ha generado y ha logrado esa finalidad de buscar ser escuchados y de esa manera cambiar en parte alguna de las disposiciones y demás.
Pero en este caso lo veo con gran preocupación y en mi concepto yo creo que esto va a seguir derecho. Es decir, no vamos a tener cómo frenar esta iniciativa, la veo con gran preocupación, pues veo que falta modular muchas circunstancias alrededor de este indulto que es la mayor preocupación de todo el articulado. Doctor Charri, de pronto usted, siendo pues una de las personas más consultadas en esta materia, ¿cuáles de pronto serían esas correcciones o qué se podría mejorar precisamente de esta ley de orden público y sobre todo pues en estos artículos que han empezado a generar polémica y que llamaron la atención de todos los colombianos? No, yo creo que no tiene remedio en el sentido de que es una materia ajena a la ley 418. Me parece que no se puede entender que manifestantes violentos son grupos armados y me parece que no se puede entender que son delincuentes políticos como se ha entendido tradicionalmente en la jurisprudencia. O sea, no califican para ser indultados en los términos de la Constitución actualmente. Doctor Gutiérrez, finalmente, y quiero aprovechar, pues bueno, hoy vimos que durante el transcurso del día se presentaron algunas manifestaciones en el centro de Bogotá y los implicados en esta oportunidad fueron indígenas, obviamente constitucionalmente son calificados como minorías en nuestro país. Prácticamente si este proyecto y este artículo se aprueban, estas personas podrían de pronto calificar para ser indultadas o ser aptas para ser indultadas por parte de esta iniciativa, pero vimos las imágenes del día de hoy donde afectaron establecimientos comerciales, algunos vehículos, vendedores ambulantes, lastimaron a algunos policías, pero también algo muy grave, veíamos menores de edad, que esa es otra pregunta que surge, si aquí también aplicaría para menores de edad y mayores de edad dentro de estas manifestaciones, ¿no? Fíjense que ese es uno de los problemas que estaba siendo mencionado hace unos instantes. Está muy ambigua la redacción de dicho articulado y por ser ambigua va a generar que ocasionemos un desabrochado criterio de administración de justicia. ¿Y eso qué quiere decir? Que podemos meter un indulto camuflado para dar unas amnistías a lo largo de todo un procedimiento durante mucho tiempo y sin generalizar, o más bien y sin identificar plenamente cada uno de los hechos. Es decir, ¿a qué voy? No vamos a hablar de lo que ya pasó, sino podemos darle un trámite en futuro. Cuando hablamos de menores de edad, por ejemplo, los que están usando para cometer estas conductas, porque son instrumentos la mayoría de ellos, pues también vamos a ver que se van a ver beneficiados. Porque es que la norma que está redactada no diferencia en absoluto esta circunstancia. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Que lo que pasó o lo que va a suceder va a tener ese indulto. Y a la larga, pues simple y llanamente podemos decir que el presidente de la República va a permitir que estas conductas se desplieguen a lo largo del tiempo y no vamos a tener un control en absoluto. Doctor Charri, para finalizar, hay una duda que tengo y de pronto usted me puede ayudar a aclararla. Este tipo de normas, uno pues normalmente tiene entendido que los proyectos y este tipo de iniciativas no son regresivos, pero esta sí sería regresiva y no empezaría a regir a partir del día que se promulgue. Bueno, yo creería que yo no la calificaría de regresiva. Es una norma que consagra un beneficio, que es el indulto, o sea, es una norma que es favorable a las personas que se encuentran bien detenidas o bien sancionadas. Entonces tendría, en mi opinión, aplicación inmediata si entrara a regir. Bueno, doctor Gutiérrez, doctor Charri, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa para hablar de esta iniciativa, de este proyecto, que recordemos, aún le quedan 2 debates en el Congreso de la República. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con nosotros. Hasta aquí Sala de Prensa. Sigan conectados con toda la programación de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.